Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro o a la carta, perdón, a los Hebreos capítulo 4. Carta a los Hebreos capítulo 4. Vamos a continuar este estudio que venimos haciendo de la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos capítulo 4. Vamos a leerla desde el versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Carta, a los Hebreos capítulo 4. Carta a los Hebreos capítulo 4. Vamos a continuar este estudio que venimos haciendo de la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos capítulo 4. Vamos a leerla desde el versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Carta a los Hebreos capítulo 4. Carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Por lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. En el capítulo 3 se empieza una disertación que se habla de el reposo. ¿Qué es el reposo? Está hablando primero de este concepto que Dios introduce desde el principio, desde el Génesis, que en el séptimo día Dios reposó, que en el séptimo día Dios de alguna manera descansó en el séptimo día. Y esto, lo que encontramos en la palabra es que primeramente es como un ejemplo para nosotros, pero luego sobre Moisés se viene y se dictamina y se habla sobre este reposo o sobre esta ley del día de reposo. Entonces, Dios habla de que el pueblo no entró en su reposo, y esto es lo que estamos leyendo en el texto, que termina diciendo: por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. En esta palabra, en este momento, la palabra de Dios está apuntando a la desobediencia del pueblo de Israel. Nos está hablando de esta situación, de esto que sucedió, en el cual el pueblo no fue obediente, y entonces por esa razón el Señor les promete, les dice: ellos no entrarán en mi reposo. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Entonces, en el capítulo 4 nos está haciendo una invitación importante. Nos está diciendo: miren, tengan cuidado, miren, vamos a asegurarnos de que algo como esto no vaya a pasar. Vamos a mirarlo bien, porque no pueden ustedes aprender de este ejemplo. Aquí el
el autor de los Hebreos está citándonos el Salmo 95. Nos está citando esta palabra y donde nos está instando, nos está diciendo, miren, no aprendamos de esta situación, no miremos esto que pasó ni hagámoslo nosotros. ¿Por qué? Porque no nos puede pasar lo mismo. Termina el versículo 11 de ese capítulo diciendo, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Aquí la explicación que nos da el autor de la carta a los Hebreos es bien interesante. Observe lo que nos está diciendo. Arranca diciendo, temamos pues que no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la creyeron. Aquí nos está diciendo lo siguiente, presta atención, es algo interesantísimo. Tengamos temor porque, imagínense, no sea que teniendo nosotros la promesa, hablándole al pueblo hebreo, aquí no le está hablando a los gentiles, sino a los hebreos, teniendo nosotros la promesa, parezca que alguno no la haya alcanzar. ¿Por qué razón? Por no ir acompañada de una fe en cuando creyeron, en cuanto escucharon la palabra. Mire lo que dice en la traducción viviente. Todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, refiriéndose a los antiguos, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Preste atención al punto importante. El punto clave aquí no es tanto el día, no es tanto el reposo, sino la fe. El tema aquí central es la fe. Porque a pesar de que ellos escucharon la palabra, no le creyeron a Dios. Porque a pesar de haber escuchado, no tuvieron la fe. Entonces, el autor nos está exhortando es justamente a eso. Tengamos fe. Cuando escuchemos la palabra y la promesa es, tengamos fe y creámosle a Dios, porque a los antiguos eso fue lo que les pasó. No tuvieron fe, no le creyeron a Dios y por esa razón, entonces, como dice el texto, no entraron en el reposo de Dios. Aquí el Señor, por medio del Salmo 95, está haciendo una exhortación al pueblo. Le está diciendo a ellos que no se les endurezca el corazón como en Meribá, como en Masá en el desierto, donde los padres me tentaron y me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ellos endurecieron su corazón, escucharon la palabra, mas no creyeron, no tuvieron fe. Y entonces aquí el Señor les dice, ojo, tengan cuidado, que no les pase a ustedes lo que les pasó a ellos, que no les pase a ustedes lo que les sucedió a ellos, que ellos no creyeron, endurecieron su corazón y por lo tanto no entraron en el reposo. Tengamos miedo, tengamos temor, que nuestro corazón tiemble al pensar en solo la idea de habiendo escuchado la promesa de entrando el reposo, no la reciban. ¿Y todo por qué? Por no haber creído en la palabra del Señor. Ahora, él aclara de que definitivamente los antiguos no entraron en el reposo, porque si ellos hubieran entrado en el reposo, no hablaría después de otro día. Si ellos hubieran entrado en ese reposo de Dios, ya no entenderían este concepto, pero como queda todavía esto como remanente, entonces no han entrado en el reposo, porque entrar en el reposo de Dios es creer en la obra de Dios, creer en la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso dice, procuremos pues en entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué razón? ¿Por qué es importante escuchar a este llamado?
y entra este versículo 12, un versículo maravilloso, un versículo que si usted no se lo sabe de memoria, usted se lo debe de aprender. Nos dice el autor de la carta a los Hebreos: creámosle a Dios, creámosle a Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es que viva y es eficaz. Colóquelo ahí conmigo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios tiene esa característica. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Lo que se propone hacer, se hace. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No es cualquier palabra, no es la palabra del ser humano. Entonces, como la palabra de Dios tiene esa eficacia, tiene esa característica, el no creer en la palabra de Dios trae unas consecuencias. El no creer en la promesa de Dios al pueblo de Israel le costó entrar en el reposo de Dios. Y aquí se está exhortando a los hebreos, les está diciendo que no les pase a ustedes lo que les pasó a los antiguos. Crean al Señor, tengan fe, escuchen la palabra de Dios y crean que así ustedes podrán entrar en el reposo de Dios. Creyendo. ¿Por qué? Porque si no creemos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, esta es una afirmación que es efectiva tanto a favor como en contra. Si creemos, pues sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y si no creemos, pues tengamos cuidado porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Asimismo, por esa misma razón es que nosotros debemos inclinarnos al creer, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, mantengamos nuestra fe puesta, es en la palabra de Dios. Mantengamos nuestra fe puesta porque la palabra de Dios es viva y eficaz y toda promesa que el Señor ha hecho se va a cumplir. Y si el Señor ha prometido a su pueblo que entrará en su reposo y el pueblo cree, entonces el pueblo entrará en el descanso del Señor. Este es lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Creamos y tengamos fe, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Yo le creo a la palabra de Dios. ¿Y tú? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, tú nos hablas y nos muestras, Señor, la importancia de tener fe en lo que escuchamos. Señor, sabemos que muchas veces recibimos promesa, recibimos palabra, pero las circunstancias de la vida, las situaciones nos llevan a alejarnos de aquello que tú has preparado para nosotros. En este día te pido, te ruego, Padre Celestial, que obres en nuestra vida, que cada día, Señor, podamos acercarnos más a ti por fe, creyendo en tu palabra, y que podamos ver, Señor, en nuestro espíritu este poder que tiene tu palabra. Cada día queremos aprender más y más de ella, porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Bendito seas, Señor, en esta hora. Tú eres bueno, tú eres fiel, y tu palabra permanece para siempre. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en este día y les invita a que primero se suscriban a nuestro canal de YouTube, denle clic a la campanita que está al lado, así recibirán todas las notificaciones. No olviden también, si quieren aprender un poco más de nuestro ministerio, escríbanos al 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.